buenos días. Bueno, yo les voy a hablar brevemente de una cosa que tenemos al alcance todos los días y cómo podemos un poco aprovechar todos esos datos de los casos o de las intervenciones que hacemos con nuestros pacientes a diario, ¿no? Todo estudio científico o todo protocolo científico que queramos escribir parte de una motivación. La motivación puede ser tan sencilla como saber si lo que hacemos tiene algún sentido, llevar un proyecto científico, una comunicación a un congreso, a una reunión médica, publicar en una revista o simplemente poner a trabajar al residente, no para explotarlo, sino para enseñarle y tal. Con lo cual, siempre todo en nuestra práctica, la motivación nace muchas veces de una necesidad. Un ejemplo clásico, muy conocido de mediático en el mundo científico, ha sido el caso del doctor Probonos, un médico intensivista, que su motivación en los años 90 era cómo disminuir las infecciones derivadas de la colocación de vías centrales. Entonces, él se le ocurrió diseñar un checklist muy sencillo a la hora de colocar una vía central, lavado de manos, utilización de guantes, cosas que parecen muy simples, pero hacerlas de forma organizadas y siempre supervisadas por un personal de enfermería. Y en cada uno de sus pacientes, en la unidad de cuidados críticos donde él trabajaba y en otras unidades que decidieron unirse a este proyecto. Bueno, esta simple idea, esta simple hipótesis, esto condujo a un trabajo que disminuyó aproximadamente en un año, hizo que cayera la mortalidad en aproximadamente 1.000 pacientes con un ahorro cercano a los 800 millones de euros en las 20 y pico unidades de críticos que estaban implicadas. Una idea genera una hipótesis, por lo tanto, aquí me gusta citar a Cervantes, es cuando tenemos una necesidad urgente, es cuando solemos aplicar al máximo nuestros recursos. Hay una regla escrita y definida por un investigador de los años 30, que es la ley de Lotka, que él decía que la mayor parte de los ensayos y de los estudios científicos de la literatura están publicados por un mínimo o un pequeño número de autores, o sea, por uno o dos autores, como veis aquí, o sea, un grupo muy pequeño de autores publicaban la mayor parte de los ensayos en la literatura y la gran mayoría de los autores publica en toda su vida profesional pues uno o dos. Por lo tanto, es muy importante a la hora de cuando hacemos algo que es interesante, alguna observación, en nuestros casos, en nuestros pacientes, procesar todos esos datos, crear una idea, una hipótesis, una recogida de datos para escribir algo, para llegar a publicarlos, porque es cuando de alguna manera, al transmitir lo que hacemos es que existimos y podemos hacer un cambio en nuestra práctica clínica habitual. Para empezar, antes de plantear escribir o realizar un estudio, necesitamos, aparte de tener una idea que nos haya podido surgir en nuestra práctica diaria, necesitamos tener un conocimiento amplio del tema. Para escribir de un tema o empezar a publicar de un tema, es necesario que al menos hayamos leído, y esto no lo digo yo, esto está recogido en la literatura, aproximadamente o al menos 30 estudios. Muchas veces, pues, a medida que vamos leyendo, la idea que inicialmente tenemos la vamos puliendo. Una vez que esa idea la tenemos pulida, después de haber leído un número aproximado de estudios como os enseño ahí, es necesario y es recomendable, y os recomiendo escribir en una página un par de párrafos la idea que motiva nuestro trabajo, que al final eso terminará siendo la hipótesis o no, pero nos ayudará a definir qué cosas queremos recoger y cómo podemos hacer una pequeña base de datos. Por supuesto, tú solo buscas aquello que conoces y encuentras aquello que buscas. Por lo tanto, es necesario tener conocimiento de lo que vamos a investigar antes de empezar. Hay infinidad de bases bibliográficas
lo mismo que redes sociales, pero aún más porque esto es un tema pues, clásico de muchos años de evolución. Revistas de un alto valor de impacto, de bajo valor de impacto, que no tienen factor de impacto, y estudios con una evidencia secundaria, que son los estudios más relevantes de la literatura, son las revisiones sistemáticas, las sinopsis basadas en la evidencia, las guías clínicas. Pues todo esto pues, forman parte de todas esas búsquedas que debemos hacer antes de empezar. Para saber buscar, debemos estar claros cómo articular la búsqueda, que muchos de vosotros ya lo sabéis, pero esto si quieres lo podemos discutir después, o contar con apoyo, que vamos a ver más adelante, de profesionales en la búsqueda que nos pueden ayudar a mejorar este proceso. ¿De dónde sacamos la información? Una vez que decidimos, bueno, pues puede ser que ya tengamos en nuestras unidades pues, una base de datos amplia, de casos específicos o de una patología específica o de un dispositivo específico, nos permitirá hacer un estudio retrospectivo. Algunos centros o grupos recogen números de historia de casos particulares, casos interesantes, alguna técnica, alguna intervención relevante que vayamos haciendo durante un periodo de tiempo determinado, o incluso combinar información de casos y pacientes procedentes de diferentes centros para realizar pues, los llamados pues, estudios multicéntricos, ¿no? Esta diapositiva es muy importante porque a la hora de realizar este proceso hay tres elementos fundamentales que no debemos olvidar, o por lo menos yo recomiendo que no olvidéis. Uno es el bibliotecario o bibliotecaria de vuestro centro. Te puede ayudar a definir los parámetros de búsqueda, como podríamos decir, peinar el perímetro de todo lo que existe en ese tema. Muchas veces tenemos dudas en la búsqueda o no sabemos cómo hacerlo muy bien, sobre todo cuando estamos empezando. Un estadístico, que hay centros que tienen una sección de investigación intrahospitalaria, pero muchas veces esto no existe y ahí es muy frecuente que en nuestro centro haya algún médico de alguna otra especialidad o de la nuestra con experiencia en temas de estadística, y es muy recomendable que contemos con el apoyo y que lo incluyamos en nuestro proyecto. Y a la hora de publicar estos en revistas de cierto impacto, contar con servicios de un traductor nativo especializado en revistas médicas, lo cual nos permitirá que la adaptación a la revista sea sencilla y nos ayude a la hora cuando tengamos que responder las preguntas a los revisores y demás. Para cualquier duda, pongo a la disposición a la comisión científica, que estará encantado de ayudar a la hora que nos queramos aventurarnos a publicar. Las bases de datos pues, puede ser una de recogida, quiero decir, puede ser la clásica base de datos que podemos elaborar nosotros en un Excel, o bases de datos en la web, multicéntrica, amparado por alguna sociedad científica, por una fundación biomédica, un hospital o universidad, incluso contar con el apoyo de la industria. Como os digo, es importante de entrada tener una hipótesis que nos permitirá recoger los datos, o sea, plantear cómo recoger los datos, y muchas se me ocurren que en nuestra práctica pues hay muchas ideas para investigar, ¿no? Hay muchísimas ideas para investigar, el desarrollo de nuevos dispositivos, en estudios de seguridad, estudios de efectividad o aplicaciones no conocidas o no habituales de dispositivos ya conocidos, perdón. Por ejemplo, dispositivos de tromboaspiración que se utilizaban para la neuro y luego los hemos extrapolado para el uso en periférico, en el pulmón, en miembros inferiores, nuevas aplicaciones de los agentes líquidos, en fin, ideas múltiples. Nosotros en nuestra unidad, pues ahora mismo estamos aventurados en tres grandes cosas que surgen de las necesidades de nuestra práctica diaria, como es en la radioembolización y el estudio de aquellos biomarcadores que tendrían un efecto importante en la prescripción precoz de la radioembolización. Estamos trabajando sobre el uso de microcatéteres que previenen el reflujo, limitan el reflujo en la quimioembolización, un estudio de seguridad y de efectividad sobre la respuesta tumoral. Pues pero como veis,
esto ha surgido de una necesidad o de una práctica habitual. Y para mejorar, pues hemos decidido analizar estos datos para incluir modificaciones que puedan mejorar nuestros resultados. Siempre que establezcamos esto, un proyecto de investigación, es muy recomendable registrarlo en el Clinical Trials, lo cual hace que nuestro estudio sea visible y conocido para la comunidad científica internacional, lo cual le da seriedad y relevancia a aquello que estamos haciendo. Bueno, esto es uno de los estudios en los que ahora vamos a empezar, que es un estudio de coste-efectividad en la radioembolización, en la metástasis hepática en el carcinoma de colon. En este caso es multicéntrico, lo vamos a hacer con gente de Córdoba y de Valencia. Pues hemos establecido un protocolo que lo hemos discutido entre nosotros, y una vez que el protocolo y la hipótesis está bien definida, pues los mismos pasos que os he hablado, pues la recolección de los datos, luego un análisis de datos contando con un estadista profesional en este tema, y luego, pues si es posible, llevarlo a la divulgación, que no es más que la publicación de esto. Muchísimas gracias por vuestra atención.